Bueno, hola a todos y a todas, bienvenidos al segundo capítulo de nuestro podcast Lo hablamos en pareja. Somos Rosy y Víctor y en este podcast hablamos de vínculos, emociones y todo lo necesario para crear y consolidar relaciones seguras. Bueno, en este segundo episodio, en el primero hablamos de los conflictos y de cómo no morir en el intento, pero hoy hablamos de un paso más, pero que se necesita como precedente. Esto es muy importante, que hablamos de, para mí, la parte más importante en una pareja, que es la validación emocional. Eso es. Hoy vamos a hablar de la importancia que tiene la validación emocional, ¿no? A la hora de sostener conflictos, de sostener una relación y también a la hora de crear una buena intimidad emocional en pareja. Yo como terapeuta, yo como pareja, yo como hombre, yo como perfil evitativo, para mí la validación emocional es un pilar principal y te diría que el más fundamental en una relación, tanto para conseguir intimidad emocional como para estos famosos necesitamos resolver conflictos, como para mirarnos, como para entendernos. Me parece que a veces se le da poca importancia a lo que requiere, porque muchas veces vamos a resolver conflictos o vamos a tener tiempo de calidad. Creo que sin validación emocional, sin entendernos a nivel emocional, hay muy poco futuro. Sí, desde luego, sobre todo también porque al final todo conflicto tiene detrás una parte emocional, ¿no? Y yo creo que cuando no resolvemos la parte emocional que hay detrás de un conflicto o que hay detrás de un desacuerdo, pues al final como que el conflicto vuelve una y otra vez, porque a lo mejor llegamos a una solución o a un acuerdo que es momentáneo, ¿no? Pues si, por ejemplo, para mí es muy importante que vayamos a hacer rutas por el campo, ¿no? Y para ti no, pues a lo mejor tú puedes ceder un día y decir, venga, vale, pues hoy vamos a hacer una ruta, pero lo haces un poco más por zanjar el conflicto que porque realmente entiendas por qué para mí es importante o que entiendas la profundidad, ¿no? Por poner un ejemplo así más superficial. Pero la cosa es que cuando no hay esa parte de comprensión emocional, creo que al final las soluciones a las que se llegan siempre son temporales. Estoy de acuerdo. Y quizás si ese ejemplo lo cambiamos por ejemplo, la importancia que tiene para ti que este fin de semana vayamos a tu casa con tu familia. También. Imagínate, al principio pasa mucho que las parejas dicen, resolvemos conflictos muy bien. Y generalmente sin validaciones, cediendo uno y cediendo otro, pero ahí nos quitamos la parte profunda. Si tú me dices, Víctor, para mí es muy importante que venga, estamos calamatos antes de que termine el programa. Si tú dices, Víctor, para mí es muy importante porque, mira, yo siento mucha tristeza porque parte de mi familia se ha separado y ahora estamos volviendo a juntarnos, o dices, tengo mucha ilusión porque lo estoy pasando mal y estar con ellos me conecta mucho, si yo simplemente cedo y no comprendo tu visión, ya me estoy perdiendo tu emoción, tu historia y cómo poder ayudarte de otro punto. Entonces, claro, yo cedo, resuelvo el conflicto, pero a nivel emocional quizá ese conflicto va a volver del mismo modo, porque me va a decir, quiero ir con mi familia, y te va a decir, otra vez, ya cedí. Ya, pero quizás si entendiera lo importante que es para mí, si tuviera esa información, quizá el conflicto se podría resolver de otro modo. E incluso también a la hora de ceder, quizá tú no estás expresando tampoco cómo te sientes tú, ¿no? Y también estás como cargando o acumulando toda esa experiencia emocional también sin poder comentarla. Eso es. Que a nosotros nos pasó cuando nos conocimos, a mí me daba mucha vergüenza conocer a sus padres, ¿no? Y ella me explicó lo importante que era, pero es verdad que yo tendía más a callarme la vergüenza y lo incómodo que me hacía sentir. Entonces, claro, yo cedo, comprendí obviamente, pero yo ahí también tendría que haber dicho, entiendo perfectamente, ¿no? La felicidad que te hace que yo pueda estar ahí, pero a mí me genera muchísima vergüenza y muchísima incomodidad. E igual necesito ir más poco a poco, ¿no? Necesito ir más poco a poco por la incomodidad de todo esto de los suegros, de la cultura. Por suerte los suyos son cubanos y es como tener muchas veces amigos, pero conociéndonos así, para mí la validación es como cuando quieres conseguir una perla de una ostra. Creo que no puede ir a machetazos. Es incorrecto. Creo que tienes que desnudarte poco a poco para conseguir la profundidad. Y la validación emocional es ir acariciando, comprendiendo, como si a un perro queremos ganándolo de repente. Creo que hay que acariciarlo y tratarlo con cariño. Pues sí, pero claro, también creo que aquí es como de qué hablamos cuando hablamos de validación emocional. Vamos a empezar porque por al ahí, final, sí. Claro, como que a veces parece que lo damos por hecho o que parece algo muy básico y en realidad no es tan básico, ¿no? Para todo el mundo o no siempre se entiende de la misma forma. De hecho, creo que muchas veces hay como problemas a la hora de entender qué es realmente la validación emocional y del concepto, ¿no? Al final, cuando hablamos de validación emocional, no hablamos de otra cosa, sino de aceptar la experiencia emocional que estoy teniendo yo o la experiencia emocional que está teniendo mi pareja o cualquier otra persona, sin juzgarla, sin pensar en si es buena o mala, si es adecuado o no adecuado que se sienta esa emoción, sino simplemente aceptar sin juzgar. Si hablamos de validación interna, sería, por ejemplo, que yo dijera, es normal tener vergüenza si me cuesta conocer gente mayor, y en el caso de validación externa, sería, es normal que a ella le haga ilusión que yo vaya con su familia.
Claro, cuando validamos emociones agradables parece que es más fácil, ¿no? Es normal que esté feliz, pero aquí es donde hay un problema, que juzgamos las negativas. Es que no es normal que esto te cueste tanto. Es que no entiendo que estés tan triste. La validación emocional se tiene que aceptar sea como fuere, porque nosotros no elegimos qué sentimos. Entonces, validar la emoción es, yo valido esa emoción. Ya veremos, ahora lo veremos si hay que permitir todos los niveles de emoción, pero yo tengo que hacerle sentir a esa emoción que conmigo está a salvo. Y este es el primer paso para que la pareja pueda iniciar un viaje. Sí, desde luego, sobre todo también porque, como dice Víctor, cuando estamos juzgando si una emoción es buena o mala, o si una emoción es adecuada o no adecuada a sentirla en el momento, pues al final es porque no estamos entendiendo las funciones que cumplen las emociones, ¿no? Y estamos directamente diciendo si a mí ahora me viene bien o mal que tú estés sintiendo eso, pero no estoy valorando el por qué lo estás sintiendo, no estoy entendiendo el contexto. Mi amor, yo te pongo un ejemplo que a mí me gusta mucho en validación, que es como la validación emocional, es como si tú vas a hacer un viaje de Madrid a Murcia. La validación emocional para mí es la carretera. Tú puedes tener dos tipos de viaje, por una carretera, tranquilo, seguro, o puedes hacer un viaje a Murcia por medio del campo, de las astillas, de las piedras. A lo mejor llegas, pero ¿en qué condiciones va a llegar tu coche? Entonces, para mí la validación emocional es esa carretera que vamos construyendo, la cual es segura y la cual no solo nos da información, sino que también nos hace ser vulnerables y confiar en el uno en el otro. Desde luego. Pero hablando de qué sí es validar, ¿no? Que como estábamos comentando es pues aceptar sin juzgar las emociones que sentimos nosotros mismos y las emociones que sienten los demás, que no es validar. Porque creo que aquí es donde, justo como comentaba antes, está este problema de concepto, ¿no? O al menos yo lo siento en mis terapias de pareja o incluso en mis terapias individuales, que sí que hay como esta idea de que hay que validarlo todo, o de que validar es darle la razón al otro y ceder, como estábamos diciendo antes, ¿no? Y al final validar no es esto. Desde luego. Validar, yo creo que es lo que tú dices, ¿no? Muchas veces yo valido a mi pareja, Claro, validar es una habilidad que tenemos que ganar. Como el otro día dijimos con la asertividad. Yo voy a remarcar la importancia que tiene esto, tanto para los terapeutas que nos están escuchando de terapia de pareja como terapia individual, como las parejas. Para mí esto, de verdad lo digo, es que es un pilar fundamental. Si podéis invertir en algo, invertir en esto. Porque nos conduce a la intimidad emocional, que es lo que hace que la pareja tenga más ganas de estar. Entonces, como tú muy bien dices, el otro día me tocaba a mí una pareja que me decía, es que Víctor, es que yo no puedo validar esto. O sea, yo no puedo validar que sienta rabia porque yo lo he dicho. Es que entonces estás intentando verlo desde tu cabeza. Y validar, vamos con otros dos puntos fundamentales, es ver la emoción desde tu cabeza, desde la cabeza de mi pareja. No desde la mía, porque para validar se necesita empatía. Exactamente. Y cuando hablamos de empatía, pues justo es necesario enfatizar, ¿no? en la diferencia entre la empatía y la simpatía. Porque al final empatía es precisamente entender una experiencia emocional que yo no estoy teniendo, una experiencia emocional que yo no siento y que yo no comparto. Sin embargo, la simpatía es entender una experiencia emocional porque yo ya la he vivido o porque yo sé cómo se siente una persona cuando pasa por esa situación. Ahí está el problema con las parejas, que muchas veces decimos, cariño, entiendo que te hago bien el trabajo, que yo la semana pasada lo estuve. Exacto. Ya, pero es que a lo mejor tú me dices, pues como nos pasa muchas veces a nosotros, ¿no? Ayer jugó el Barça-Madrid y ayer perdió el Barça, perdonar a todos, yo soy del Barça. Claro, tú no puedes juzgar lo triste que yo estaba ayer desde tu visión, porque tú dirás, son 11 chaparros dándole patada a un balón y dirás, pero ¿qué me estás contando, no? Entonces, tú tienes que entender mi tristeza desde mi mente, desde cómo desde yo lo que soy. Es importante para ti, desde cómo sientes tú, no desde cómo siento yo, desde lo que yo entiendo como importante para estar triste, ¿no? Y que esa información la has podido recoger como me siento, tanto como me has visto conductualmente cuando ha perdido el Barça, que en los últimos años ha sido muchas veces, como que yo te diga cómo me voy sintiendo, porque esto también es un apartado fundamental de la validación, la vulnerabilidad. Porque cuando no saben tratar una pareja, generalmente, y lo vemos mucho en terapia, como cuando decimos cómo nos sentimos, hay consecuencias o nos juzgan, nosotros cada vez compartimos menos, nos volvemos menos vulnerables, porque sentimos que esto que yo te voy a pasar, que la emoción, como hemos dicho antes, es una perla. Si yo te paso una perla y tú la vas a intentar reventar, no te la voy a volver a pasar. Entonces, tenemos que entender que cuando nos pasen la perla, esa emoción, tenemos que mimarla, tenemos que cuidarla y decirle, esto conmigo está a salvo. Vamos a ver ahora lo que podemos hacer, pero esto conmigo está a salvo. Y a veces no sucede. Sí, exacto. Y yo creo que ahí también, como que uno de las grandes partes que yo veo a lo mejor, sobre todo en terapia de pareja, es como lo que tú acabas de decir, ¿no? De yo esto no lo puedo validar porque me lo dijo gritando, o porque me lo dijo de esta forma, o porque la manera en la que me lo ha dicho ha sido atacándome. Entonces, aquí también enfatizar muchísimo el que validamos emociones.
no validamos conductas. Efectivamente. Es decir, cuando yo valido, lo que estoy validando es que entiendo que tú hayas sentido rabia, pero que no voy a permitir que me grites. Efectivamente, cuando una emoción está desregulada, entonces es cuando hay que hablar del formato, pero la emoción se puede validar. Exacto. Si tú a mí me dices cabrón, pues yo te digo, mira, cielo, yo entiendo que tú estés, y no con este tono, cielo, yo entiendo que estés enfadada, pero con estas palabras y que me falte el respeto no lo voy a tolerar. Y aquí, el otro día hablábamos por redes, ¿no? Oye, ¿se puede practicar la empatía y la validación? Claro que sí. Es que la empatía, o sea, la validación necesita empatía. Entonces, a no ser que tenga un trastorno de personalidad, que si lo tienen, pues seguramente no habrían llegado a este momento del capítulo, porque es profundidad emocional, se puede practicar y se debe practicar. ¿Cómo? Pues con experiencia, si no podemos hacerlo individualmente con libros, por supuesto, acudir a un terapeuta, practicando eso. Oye, ¿qué me cuesta a mí validar? No, Víctor, es que estoy muy triste porque estoy leyendo un libro de fantasía y no sé qué, no sé cuánto. En mi cabeza no va a entrar eso. Tengo que intentar practicar las cosas que no van desde mi cabeza, sino comprender a mi pareja, y eso es un trabajo diario. Y sobre todo eso, ¿no? La comprensión también de qué son las emociones, qué función cumplen. O sea, también aprender a identificarlas. Claro. Porque como tú decías antes, si yo no sé identificar una emoción, no te la voy a poder comunicar, claro, y tú no la vas a poder validar, porque tú no vas a ser capaz de verla, ¿no? Pero sin irnos de este tema de la parte de que lo que validamos son emociones, ¿no? Y no conductas, creo que también aquí es como muy importante hablar de que podemos validar y a la vez establecer un límite, ¿no? Porque muchas veces, como digo, creo que se confunde el validar con dar la razón. Entonces es como, no, es que si lo valido estoy permitiendo esto. Pues por ejemplo, yo, no sé, se me ocurre a lo mejor una pareja, ¿no? Donde el chico le parezca mal o no vea bien que su novia se ponga cierto tipo de ropa. Pues que se ponga escote, que se ponga una minifalda, que se ponga X, ¿no? Al final, creo que esto lo vemos como, claro, una conducta muy disfuncional, ¿no? Y como una conducta muy negativa en la relación de pareja. Y entonces creo que desde este punto como que siempre podemos ver el no. Esto sí que no se puede validar. Total. Y claro, ahí de nuevo confundimos qué es validar. Yo esto sí lo puedo validar. Puedo validar la emoción. Exacto. Y también mi pareja, es que esto lo hablaba contigo antes, es que tiene que comunicar cómo se siente. Porque no es lo mismo decir, parece una fulana como sale, ya está, se ha acabado. Exacto. Se ha acabado. Que yo diga, cariño, me siento muy inseguro con la ropa que llevas. Yo ahí tendré que decir, cariño, entiendo que estés inseguro por lo que viviste con tu relación o porque sientes que tal, pero es la ropa que a mí me gusta y tienes que comprender que un límite que yo quiero en la relación es que a mí no me digan cómo vestir. Y ahí es donde hablo de que se puede validar y a la vez establecer un límite. Es decir, que yo te valide no quiere decir que te tenga que dar la razón, ni quiere decir que tenga que quitar un límite que para mí es súper imprescindible en una relación de pareja. Efectivamente. Pero como tú muy bien has dicho, creo que tenemos que entender lo que son la validación en el mundo de las emociones como si fuera un sándwich. Como pan con pan es comida de tonto, yo necesito primero identificar qué emociones siento. Porque si yo estoy mal y te digo, no sé, ¿qué válido? Tengo que profundizar un poco en cómo yo estoy sintiendo, conocer mi mundo emocional. Luego, cuando identifico lo que yo siento, lo que tú sientes, puedo validar mi emoción y puedo validar la tuya. Cuando yo termino de validar, es cuando entonces tenemos que hacer el trabajo de regular. Como he dicho antes, si tú me faltas el respeto, yo te digo, entiendo tu enfado, pero esa conducta no la quiero, ¿sí? O la mía, que sería, pues tengo una tristeza ya de varios días, entiendo que estoy triste porque me han echado el trabajo, pero si yo me doy cuenta que en intensidad, en duración o frecuencia es muy alto, tengo que empezar a regularlo. Que aquí es donde yo ya hablaremos en otro capítulo, donde puedo hacer técnicas de regulación emocional, de distracción, de debate. Sí, exacto. Lo que pasa que, justo, ¿no? Al final yo creo que con esto muchas veces, como sí que terminamos viendo, o al menos creo que por lo general se ve validar como dar la razón, entramos en esta parte de intentar convencernos el uno al otro, ¿no? De, no, yo tengo la razón o no, la tengo yo. Entonces, claro, aquí es donde entramos en no escuchar la experiencia emocional del otro y donde entramos directamente en yo te intento convencer a ti y tú me intentas convencer a mí. Si, por ejemplo, ponemos este ejemplo de la ropa, a lo mejor sería que en lugar de yo intentar entender que tú te sientes inseguro con esto por heridas tuyas o por tu contexto pasado, pues sería como que yo simplemente te diga, no voy a permitir que me digas esto. Y entonces tú me dices, pues yo no voy a permitir que te pongas esa ropa porque a mí no me hace sentir bien. Bueno, pues yo no voy a permitir esto. Y entonces entramos como en ese bucle de yo no voy a permitir esto y tú dices que no vas a permitir lo otro, ¿no? Pero ni yo estoy entendiendo cómo te sientes tú, ni tú estás entendiendo cómo me siento yo cuando me dices eso. Que al final también siento falta de confianza, siento también otras cosas que tendremos que hablar. Efectivamente. Y ahí también es cierto que la validación muchas veces, como decíamos de la empatía, para todos los espectadores se ha caído la mitad del agua. No pasa nada, estamos bien del té de Rosy. Como tú bien estabas diciendo,
yo muchas veces veo la validación como yo mirar a un cuadro hacia la izquierda y tú estás mirando un cuadro hacia el otro lado. Entonces yo te estoy diciendo que lo que hay es eso y tú me estás diciendo que es lo otro, pero ninguno ha hecho un esfuerzo en ver su realidad. Porque lo primero que tenemos que entender en una pareja es que la realidad es subjetiva. En relación a los acontecimientos que yo haya vivido, la realidad a mí será para un modo. Claro, cada uno la interpreta de una forma. El otro día estábamos hablando tú y yo justo, lo del tema de gritar. Claro, a lo mejor yo entiendo que mi tono es súper bajo. Aunque ahora en el podcast se vea que grito, mi tono es súper bajo. Y el tono de Rosy es igual, solo que a lo mejor es un poco más alto, pero sin llegar es más alto. Sí, pero sin llegar, o sea, sin llegar a gritar. Sí, pero que tengo un tono más alto. Claro, entonces yo te decía, es que me estás levantando el tono y tú me decías, no, si yo estoy tranquila, estoy hablando normal. Entonces, yo entender la realidad de dónde vengo y de dónde vienes tú es lo que nos hace muchas veces compartir una realidad. Porque muchas veces, como tú dices, somos rígidos. No, esto es así. Y hasta que no me asegures que esto ha sido así, el conflicto no se resuelve. Sí, es como si tú en ese momento de lo que estás diciendo pues te empeñas en decirme que te pida perdón por gritarte. Claro, va a ser muy complicado porque yo te voy a decir, es que yo no te estoy gritando. Y tú me vas a decir, sí me estás gritando y quiero que me pidas perdón por ello. Claro, yo puedo entender que para ti esto sea gritar, pero también tú tienes que entender que para mí no lo es. Ahí es donde compartimos realidad y donde entramos en otro punto interesantísimo. El perdón con el tema de la validación. Porque aquí muchas veces decimos, es que ha herido mis sentimientos. Lo relacionamos un poco con el buen intencionismo. A veces, sin quererlo, hacemos daño a nuestra pareja. Sin quererlo. Te pongo un ejemplo. Yo te puedo decir a ti, ay cariño, que parece un conguito, qué guapa con este color. Y yo lo he hecho para hacerte gracia, pero a lo mejor eso a ti te ha recordado que un conguito redondo, soy una gorda, salió parda. Y tú me dices, cariño, ¿cómo me dices eso? Y yo te digo, tío, es una risa para hacerte reír, que te veía triste. Pídeme perdón. ¿Yo qué te voy a pedir perdón? Si era para hacerte reír, ¿cómo te voy a pedir yo perdón por eso? Estamos locos, no te voy a pedir perdón por eso. Si yo validara... Claro, porque tú te justificas en que tu intención era buena. Y me centro en mi realidad. Entonces, para ti, con tu historia, si eso te ha dolido, yo no tengo que pedir perdón porque lo he hecho para fastidiar, pero tengo que pedir perdón por la emoción que has sentido por esa conducta. Sería un poco... Siento que esto que he dicho te haya hecho sentir mal. No era mi intención. Efectivamente. Yo lo he dicho como una broma. Pensaba que nos iba a parecer gracioso a los dos. Ahora que sé que esto no te hace gracia, no volveré a hacer este tipo de bromas. Y como tú dices, te pido perdón por eso que has tenido que sentir. Eso es. Y volvemos un poco al principio del podcast. Validar no es decir entiendo que estés triste, pero... Validar una emoción es entiendo que estés triste y tirar de la cuerda de, oye, mira, entiendo que estés triste, si este comentario te ha podido hacer sentir que no estás bien físicamente, si has visto que yo te he desprotegido, a lo mejor este comentario delante de amigos, siento cómo te has tenido que sentir. Quiero decirte que no era mi intención, que era para hacerte gracia, pero no volveré a hacerlo en este sentido. Entonces, muchas veces se ve la validación de, Víctor, es que mi pareja y yo no avanzamos, es que ya le he dicho, entiendo que estés triste, claro, pero es que dice, robóticamente, entiendo que estés triste, pero no quería hacerte daño. Tira de la emoción un poco, entiende por qué tu pareja puede sentir eso. Cuando validamos, cuando sentimos que la otra persona ya nos está mirando, ya entramos en otro sistema que es, vale, calma, siento que estoy siendo visto. Cuando estoy siendo visto, puedo resolver otro conflicto. Eso es. Y luego también que, en cuanto a lo que estabas diciendo, ¿no? Y por yéndonos al ejemplo un poco del tema de el tono de voz o de lo que es gritar o lo que no es gritar para cada uno, ¿no? Creo que también aquí hablamos de otro punto, que es la parte de entender el contexto de mi pareja y entender de dónde viene mi pareja, cómo ha sido educada, cómo ha sido criada, qué es normal para ella y qué no es normal para ella, sus heridas, sus mochilas, claro, ¿no? Porque todo esto es muy importante para validar. O sea, yo no voy a poder nunca validar que para ti esto sea o no sea gritar o elevar el tono de voz si no entiendo cómo es tu familia o no entiendo cuál es el contexto de tu familia. Pues a lo mejor vienes de una familia en la que el tono de voz es alto y en el que normalmente todo el mundo habla y habla uno por encima del otro y eso es lo normal. Sí. Entonces, si tú eso es lo único que has vivido, lógicamente para ti tener un tono de voz más alto o hablar de una forma más efusiva va a ser lo normal. Totalmente. Y tu intención no está siendo gritarme. Pero si yo no entiendo tu contexto, yo no puedo entender eso. Y si yo solo entiendo mi contexto, digo, no, es que esto para cualquiera es gritar. Y punto. Y me meto en ese pensamiento rígido de esto es lo mismo para todo el mundo, cuando no es así. Como tú decías, validar también es sentirme visto. Cuando yo valido, como tú decías al principio, si yo resuelvo un conflicto de forma superficial, no recibo ningún tipo de información y ese conflicto va a volver. Si tú me has explicado eso de gritar, yo ya tengo información. ¿Sí? Yo ya te he visto, por lo tanto la próxima vez podré utilizar esa información, porque si tú me dices, es que mi padre normalmente cuando no hacía los deberes me llamaba tontita,
tú fíjate qué diferencia hay entre eso y decir, es que mi padre cuando me llamaba tontita yo me sentía novista. O sea, yo sentía que mi padre no estaba, que desaparecía, que me quedaba sola. Y entiendo que muchas veces comportamientos que tengo me hacen recordar a eso. Tú fíjate la cantidad de información que yo tengo para ayudarte y para sostenerte. Claro, lo que pasa es que identificar todas esas cosas no siempre es fácil, ¿no? A veces hace falta una ayuda externa también para aprender a ver cuáles son nuestras heridas, cuáles son nuestras mochilas y poder identificar todo eso. Si aprendemos a montar en coche, si hay gente que aprende a pilotar un avión, si hay gente que monta muebles del IKEA, con lo complicados que son, la habilidad de validar se tiene que practicar, pero es una habilidad... Sí, pero digo que no, o sea, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que decía que no solo es la habilidad de validar la que tenemos que aprender, ¿no? Sino también la de identificar y comunicar. Claro, por eso decíamos identificar emociones, validar emociones, regular emociones. Y sobre todo que en esta parte, lo que hablábamos antes de no hay validación sin empatía y no hay validación sin vulnerabilidad. Entonces, un poco lo que decíamos en el podcast anterior, si yo te muestro mi emoción y tú no sabes tratarla, la pareja retrasa, porque yo me voy a cerrar más. Si tú compartes algo conmigo y yo eso lo echo en cara o no te lo valido, otro paso hacia atrás. Por eso decía que la validación es la carretera. Sí, tú puedes seguir el viaje de Madrid a Murcia. Ahora, si vas por piedra, seguramente se te rompa, va a tardar 29 horas, va a llegar a Murcia y no va a querer ni mirar a tu pareja, porque resolviendo conflictos muchas veces pasa. ¿Qué resolvemos? Casi mato a la mosca, segundo intento. Como decíamos antes, resolvemos conflictos pero no llegamos a un nivel profundo. ¿Qué necesita la pareja? Intimidad emocional. ¿Cómo se consigue la intimidad emocional? Si mi pareja siente que yo le veo, si yo siento que mi pareja me ve. ¿Por qué medio se hace eso? Por la validación emocional. Completamente. Y luego, un poco como recapitulación, ¿no? Y ya como para ir resumiendo y para ir agrupando un poco las ideas que hemos dicho. También en esto que tú comentabas de la vulnerabilidad, ¿no? Y de la comunicación y de la identificación, recalcar que, claro, yo no puedo validar un ataque. Es decir, si tú me dices, imagínate que en tu anterior relación te han sido infiel y tú llegas y me dices, joder, es que todo el día quedando contigo, madre mía, me voy a poner yo también a quedar con chicas que me caigan bien. Claro, al final ese ataque, porque yo lo voy a percibir como un ataque de que me estás juzgando y de que me estás diciendo algo negativo sobre mi manera de relacionarme con amigos, yo no voy a poder validarlo, porque yo no sé cómo te sientes. Yo simplemente lo estoy percibiendo como me estás atacando. Efectivamente. Entonces me va a costar mucho validar eso. Para yo validar eso, voy a necesitar que tú me digas cómo te sientes. Si tú en lugar de esto lo que me dices es, joder, cariño, es que yo me siento muy inseguro con esto porque en mi relación anterior me fueron infiel con un amigo suyo, que ella me decía que era su amigo y al final me fue infiel, pues claro, yo puedo entender mejor ese contexto y por lo tanto desde esa vulnerabilidad puedo decirte, pues entiendo cómo te sientes, qué necesitas para sentirte seguro conmigo. De nuevo, recalcando él que no voy a dejar de quedar con amigos, que voy a mantener mis límites, pero ¿qué necesitas para que yo te haga sentir seguro? La diferencia entre atacar y decir lo que siento. Es que si empezamos siempre desde el que siento, se puede trabajar. Fíjate, yo el otro día, y para ir terminando, yo el otro día tenía una pareja que ella estaba hablando con su hermano y terminó la llamada y se sintió tan abrumada o tanta rabia por lo que decía que su pareja le preguntó, ¿qué ha pasado? Y dijo, me bajo a la cocina. Se bajó a la cocina, claro, y él se sintió como diciendo, no quiere hablar conmigo, no le importo, no quiere contarme nada, no soy importante para él. Claro, él se quedó en la cama llorando y ella se bajó a intentar gestionar todo esto. Entonces, venían a terapia de pareja y me decían, claro, es que el conflicto ha sido bestial porque es que ella no me quiere pedir perdón por todo lo mal que me le ha hecho pasar, porque no sé qué, no sé cuánto, y ella no decía nada de lo que le pasaba. Entonces, empezamos a trabajar con ella. ¿Qué sentía? Sentía mucha rabia con mi hermano, sentía mucha tristeza por lo que me había dicho. Ya, pero ¿lo comunicaste? No lo comuniqué. Es que a veces, para validar, también podemos decir, mi estado emocional, ahora mismo estoy muy triste y no quiero hablar del tema. ¿Pero no es contigo o no? Necesito un momento para gestionarlo y que la otra persona lo haga. Quito esa información, no le digo a mi pareja cómo estoy. Y la otra persona empieza a sentir abandono, rechazo. A interpretar. Y claro, como siente que no está a gusto con la otra persona, tampoco lo comunica. Entonces, cuando hicimos el ejercicio, una pareja dice, pues mira, me siento con mucha rabia y mucha tristeza por lo que me dijo. Vale, y yo me siento súper rechazado y súper triste porque tú te hayas ido. Vamos a empezar a validar las emociones de la primera persona. Oye, entiendo que tienes que sentir mucha rabia y mucha tristeza por lo que te dijo tu hermano, lo siento de corazón, ojalá yo te pueda ayudar en la próxima ocasión. Bien, vamos con la otra persona. Yo también siento mucho que tú te hayas sentido rechazada y triste porque no te haya visto, no te haya sentido. No era mi intención para nada. Te pido perdón si te he hecho sentir esa sensación, pero mi respuesta era evitar otro conflicto contigo o evitar sentirte mal. A partir de ahí, fíjate qué diferencia entre empezar a marcar conductas para el futuro de cuando estés mal, por fin, comunícamelo, dime cómo estás, y luego lo trabajamos, y soluciones para resolver conflictos. Completamente. Y que aunque no siempre sea tan fácil identificar y comunicar, siempre podemos decir,
O sea, siempre podemos recurrir a, oye, ahora mismo no sé cómo me siento, voy a pensarlo y luego te lo digo. Oye, ahora mismo no quiero hablar de cómo me siento, si te parece lo hablamos por la noche. Es decir, que no todo tiene que ser al momento, ni nos tenemos que sentir presionados a saber en todo momento identificar cómo nos sentimos, sino que podemos también pedir espacios, pedir tiempos. Efectivamente, pero eso se habla hablando de emoción. Entonces, Exacto. Primero intentamos resolver conflictos sin validar emociones. Validamos más o menos de forma superficial. Como yo he validado de forma superficial, esos conflictos van a volver. Claro, porque no he entendido realmente lo que pasaba. Entonces se va a empezar a formar un bucle de cada vez queremos hablar menos porque hay más conflictos, nunca llegamos a resoluciones, ella no me entiende, yo no la entiendo. Cada vez que hablamos intentamos convencernos el uno al otro de nuestra silla, de nuestra perspectiva y de lo que nosotros vemos, pero claro, nunca vamos a poder convencer al otro porque el otro tiene otra realidad, porque como decíamos, la realidad es subjetiva. Efectivamente. Para mí la validación es una de las muestras de amor más grandes que hay, porque requiere ver mi realidad, pero empezar a hacer un trabajo de empezar a girar la cabeza por entender la tuya y fusionarla con la mía. Y creo que sin un entrenamiento, creo que sin una comprensión, creo que sin momentos incómodos, creo que sin conversaciones desagradables, creo que sin vulnerabilidad, no es posible, y creo que es algo que tenemos que empezar a hacer más las parejas. Y sin curiosidad hacia el otro, ¿no? Porque creo que también es muy importante lo que decíamos, esa curiosidad hacia... Oye, ¿cuál es tu contexto? ¿Por qué te duele esto? ¿Por qué a ti esto te parece que es gritar? ¿Qué has vivido tú? ¿Cómo has sido en tu casa? ¿Cómo... O sea, todas estas cosas, si no las entendemos, va a ser muy difícil que podamos validar cómo se siente nuestra pareja. Y luego, como último punto, si a ti te parece bien, para no alargar mucho más, hay una cosa que tú haces que a mí me encanta, que me enseñaste con esto, que es cuando hay un conflicto, validar por turno. Porque a veces yo digo, me siento súper triste. Ya, pero es que, tío, ya, a mí también me ha jodido. Ya, pero es que yo estoy... Que a veces cuando fusionamos las dos validaciones, tiene que haber primero una, entender esa situación. Sí, desde luego, porque si no al final nos pisamos y eso, y yo estoy más centrada en lo que voy a decir que en escucharte a ti, ¿no? Entonces es muy importante que cuando hacemos esto, que al final es cuando ya estamos tranquilos, cuando ya estamos regulados, cuando ya estamos en un momento emocional de hablar de nuestras experiencias, pues que al final lo podamos hacer por turnos, ¿no? Que primero uno exprese y esa persona sea validada y luego pues que cambiemos, ¿no? Y rotemos al otro una vez que el primero ya se haya sentido validado y haya sentido que su experiencia ha sido recogida y abrazada, ¿no? Pero bueno, yo creo que este segundo episodio lo vamos a dejar ya aquí, ¿no? Que al final siempre nos alargamos más de la cuenta. Bueno, pues nada, mi amor, muchísimas gracias, como siempre Gracias te digo. A ti. Me ha encantado hablar de este tema tan interesante y tan importante que también tengo que decir que aquí me ha ayudado mucho a poder hablar de emociones, pero sigo remarcando la importancia de practicar esto de la validación en una pareja para la intimidad. Desde luego. Termino con la metáfora que he empezado. Si quiero ir de Madrid a Murcia, que es el mejor destino para ir Murcia, necesito una carretera segura donde pueda saber que voy a llegar. Si hago ese camino por tierra, por asfalto, por piedras, por un monte, creo que la relación se va a hacer muy cuesta arriba. Por lo tanto, invertir en esta carretera que es la validación emocional es fundamental. Completamente, que al final es la única manera en la que realmente vamos a poder conectar y a tener una buena intimidad emocional y sobre todo una buena forma de resolver conflictos. Esperemos que os haya gustado mucho este segundo episodio. Lo hemos disfrutado muchísimo. Sí, desde Nos luego. vemos en el tercer capítulo. Un besito.